Bien, con su venia de Karen y también de Nilton, siempre pues por la cordial invitación. Muchas gracias por la invitación nuevamente, valga la redundancia. Y bueno, pues como lo ha referido Karen, hoy día vamos a trabajar un poco acerca de este mundo, digamos, galáctico del derecho penal, que es, pues, son los delitos contra el patrimonio. Bueno, son varios tipos penales que están dentro de este capítulo, sin embargo, vamos a trabajar solamente algunos tipos penales que me considero que son súper importantes para poder entender un poco acerca de estos delitos contra el patrimonio, ¿sí? A ver, primera diapositiva, por favor. Bien, son los temas que vamos a trabajar hoy día. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los aspectos generales de los delitos contra el patrimonio, qué delitos están contemplados en el Código Penal, justamente con respecto a los delitos contra el patrimonio. Vamos a hablar de esos tipos penales. Vamos a hablar un poco del delito de estafa y también un poco del delito de usurpación, correcto. Primera diapositiva, entonces. Bien, existe marcado consenso en reconocer que al patrimonio, correcto, se dice que el patrimonio es un bien jurídico de naturaleza económica. En este sentido, existe coincidencia en calificar al patrimonio como una universalidad jurídica que se representa en la integridad de los bienes muebles y también inmuebles, o de, también, o de acciones y valores que componen el activo o pasivo, el debe y el haber de toda persona natural o jurídica, que no hay individuo que no sea titular de un patrimonio, aunque sus componentes sean siempre desiguales para unos y para otros. Asimismo, se dice que el patrimonio debe visualizarse como un jurídico flexible, medible, mutable y también transferible. En este contexto, los actos que reducen, dañan y transfieren ilícitamente el patrimonio de una persona dan lugar a hechos punibles y a la criminalización de los delitos patrimoniales. ¿Correcto? Los delitos contra el patrimonio, por tanto, han ocupado históricamente desde inicios de la década del siglo XIX-XX como uno de los primeros lugares justamente en la estadística nacional de criminalidad. Es decir, hoy por hoy en el siglo XX, a este tipo de delitos contra el patrimonio, ¿correcto?, se da un lugar emblemático como un alto índice de criminalidad donde las personas que estamos justamente conviviendo en sociedad son, pues, digamos, son personas que cometen a menudo, es como moneda corriente, es como comer un pan de cada día en la consecución de la vulneración a estos bienes jurídicos y consiguiente en la ejecución de estos tipos penales. Es decir, que en esta actualidad lo más latente es que las personas pues conciban ese tipo de delitos. Es lo que más hay, se podría decir, en este siglo. Además, ello pues representa en estos últimos años la imagen social más difundida de la inseguridad ciudadana y también del fracaso de las estrategias estatales para el control de la criminalidad, ¿no? También es importante destacar que delitos violentos contra el patrimonio, como el robo o también la extorsión, han sido objeto de sucesivas modificaciones legales que se han caracterizado por el aumento continuo de la penalidad como representación del derecho penal del enemigo y por un incremento también constante de circunstancias agravantes específicas. Algo similar ha ocurrido en otros delitos patrimoniales de sin lugar significado para nuestra sociedad, por ejemplo, como el hurto, como la estafa o la receptación. En efecto, con relación al primero de ellos, ha sido frecuentemente la ampliación del objeto de acción del delito. Es así que, con el decreto legislativo 1245
del 5 de noviembre del año 2016, se ha considerado también como bien mueble susceptible de sustracción y apoderamiento a los hidrocarburos o sus productos derivados. Por otro lado, y en cuanto a la estafa y a la receptación, es de destacar que para ambos delitos se han adicionado inéditos listados de agravantes específicas como la Ley 30.076 del 19 de agosto del año 2013 y con el Decreto Legislativo 1215 del 14 de septiembre del año 2015. Correcto. Bien. ¿Cuál sería en este caso la conceptualización de patrimonio frente a esto? El concepto de patrimonio es de origen jurídico privado, como la propiedad, pero estas tienen algunas diferencias y estas diferencias existen por la existencia del concepto económico del patrimonio. Las mismas imprecisiones y vacilaciones de la doctrina privatística son las que alienan al estudioso del derecho penal para que, teniendo en cuenta el sentido realista y teleológico de este, busque un concepto, digámoslo así, que corresponda a este delito, del cual el derecho penal nunca se debió prescindir. Por tanto, por ejemplo, si revisamos el diccionario jurídico elemental, esto es en Cabanellas, con respecto al patrimonio, este diccionario jurídico elemental de Cabanellas nos señala al patrimonio como un conjunto de bienes, como un conjunto de créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas y obligaciones de índole económico. ¿Correcto? Eso es lo que establece el diccionario jurídico elemental con respecto al patrimonio. En cambio, ya si hablamos de un concepto jurídicamente, ya al término patrimonio, y jurídicamente, correcto, el patrimonio está integrado por un conjunto de derechos patrimoniales de una persona. Esto es, aquellos valores económicos que son reconocidos como derechos subjetivos patrimoniales por el derecho objetivo. Este concepto ha recibido críticas muy fuertes. Por tal motivo, es impreciso del término derechos subjetivos patrimoniales, ya que resulta contradictorio que sea en exceso amplio y en exceso restringido. Amplio porque habría que apreciar la existencia de una lesión patrimonial cuando recae sobre derechos sin valor monetario y restringidos cuando excluye del patrimonio los valores no integrados de un derecho objetivo, que desde un punto de vista económico tiene una importancia relevante e incluso valorable en dinero. Ya si hablamos desde un concepto económico de patrimonio, se señala que el patrimonio es el poder fáctico del sujeto y el valor económico de los bienes o situaciones. Desde ese punto de vista, el patrimonio podría definirse como un conjunto de valores económicos de los que de hecho dispone una persona, ¿correcto? Ciertamente, con este concepto, el de disponer de una persona, implica este valor económico dentro de su contexto, digamos, de valores que tiene una determinada persona. Ahora, si nosotros ya tenemos un concepto de patrimonio, el concepto personal exclusivo de patrimonio ya sería un tanto distinto el concepto personal, porque el concepto personal de patrimonio contempla el derecho de propiedad, ¿no? De propiedad desde la perspectiva subjetiva del individuo y lo pone en relación con la utilidad que le reporta en la satisfacción de sus necesidades y la repercusión de sus fines. Correcto. Bueno, siguiendo este tema, sí, llegaríamos a la primera conclusión en torno a la definición justamente de patrimonio en torno a esta circunstancia, sería pues el conjunto, ¿no? Ese conjunto de bienes, créditos y derechos que tiene una persona, tanto en su activo y pasivo, como deudas y obligaciones de índole
totalmente económico. Y lo jurídico sería, pues, ese conjunto de derechos patrimoniales que tiene también una persona, ¿correcto? Y que definitivamente son reconocidos como derechos subjetivos patrimoniales por el derecho objetivo, ¿correcto? Pues bien, teniendo ya estas conceptualizaciones, algunas conceptualizaciones en torno a ello, nos corresponderá ahora hablar. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, si me ayudan, por favor. Bien. ¿Cuáles son los tipos penales, por ejemplo, que se adscriben los delitos en el Código Penal, ¿no? Por respecto a los delitos contra el patrimonio? Los delitos contra el patrimonio, como sabemos, se encuentran regulados en el título quinto de la parte especial del Código Penal, es decir, la norma eh, objetiva, ¿no? La norma estática, donde están codificados estos tipos penales. Y este sistema de delitos es uno de los más extensos y diversificados del Código Penal vigente. Es así que en su interior se distingue a lo largo de 11 capítulos que abarcan desde los artículos 185 al 208 un total de 9 modalidades delictivas diferentes, pero que además es uno de los pocos bloques delictivos que incluyen en su articulado una excusa absolutoria que exime de pena a quienes cometen determinados hechos punibles patrimoniales en agravio de personas con las cuales mantienen un vínculo familiar cercano. Eso lo encontramos en el artículo 208. Como su nombre lo indica, esta clase de delitos lesionan, comprometen o depredan el patrimonio de una persona. Si bien en su configuración legal concurren con frecuencia conceptos y categorías propias del derecho civil o comercial o del derecho penal económico, es pertinente también aclarar que todos estos conceptos deben adaptarse a las necesidades y mecanismos de protección que el derecho penal construye para justamente tutelar el patrimonio ajeno en cualquiera de sus formas. Un ejemplo evidente de esta interdependencia funcional se observa en el sentido extensivo que el derecho penal otorga al concepto de bien mueble, el cual, a diferencia de lo que se regula expresamente en los artículos 885 y 886 del Código Civil, debe flexibilizarse para poder comprender a toda clase de bienes que pueden ser objeto de movilidad, desplazamiento, sustracción y apoderamiento, como las aeronaves, las naves, los hidrocarburos o la energía eléctrica, ¿no? Ello es cuanto pues ha sido la modificatoria que hace un tanto señalado. Ahora bien, la pluralidad de modalidades delictivas contra el patrimonio ha dado lugar a diferentes criterios de clasificación de estos ilícitos. Por ejemplo, tradicionalmente se ha tomado en cuenta el objeto sobre el cual recae la acción delictiva, ¿no? En los delitos contra bienes muebles como el robo, o contra bienes inmuebles como la usurpación, o contra el patrimonio en el sentido de universalidad jurídica de bienes como el fraude en la administración de las personas jurídicas. Pero también ha servido para alinearlos a la naturaleza del medio empleado para la ejecución del delito. Esto es en delitos mediante empleo de violencia como la extorsión, delitos mediante el abuso de confianza como la apropiación ilícita, delitos realizados mediante destrezas y sustracción como el hurto y delitos con la aplicación de medios fraudulentos como la estafa. Entre otras clasificaciones, pues se ha aludido a los efectos del delito cometido que produce el patrimonio delincuente y siempre se habla con respecto a ello también a los delitos, que los delitos patrimoniales producen enriquecimiento como la acción, como la apropiación ilícita, ¿no? Y delitos patrimoniales que no producen enriquecimiento como el daños, por ejemplo. Entre otras características de los delitos patrimonios, podemos también señalar que destaca su configuración estrictamente dolosa. Además, que cada infracción penal está siempre vinculada con el reconocimiento o el ejercicio de determinados derechos reales como la propiedad, la posesión, el uso o el uso usufructo legítimos de bienes inmuebles o inmuebles, asimismo, que son delitos de resultado,
por lo que la tentativa es posible y punible. Asimismo, cabe señalar que también con la realización de algunos delitos patrimoniales como el hurto y los daños requieren superar un valor económico determinado, una remuneración mínima vital. Caso contrario, solo constituirían faltas contra el patrimonio. Correcto. Por tanto, en el sistema de delitos contra el patrimonio que contiene la parte especial es el siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una miscelánea de delitos adscritos a los delitos contra el patrimonio. Tenemos, por ejemplo, así, los delitos de hurto, taxativados del 185 al 187, los delitos de robo, 188 189, los delitos de abigeato, artículos 189A y 189C, delitos de apropiación ilícita, el artículo 190 y 193, los delitos de receptación, artículos 194 y 195, delitos de estafa y otras defraudaciones, artículos 196 y 197, delitos de fraude en la imitación de personas jurídicas, artículos 198 y 199, los delitos de extorsión, artículos 200 y 201, delitos de usurpación, artículos 202 al 204, los delitos de daños y afines, artículos 205 y 207, y finalmente tenemos, pues como algo también novedoso, que ha sido modificado, una excusa absolutoria taxativa del artículo 208. Por su especial relevancia y frecuencia, correcto, cabe destacar de esta miscelánea de delitos, como empecé a un inicio, señalé que estos son los delitos comunes, delitos corrientes, delitos que a menudo suelen cometer las personas en sociedad. Se trata de los delitos que con mayor incidencia tenemos actualmente en el Perú. Y no solo en el Perú, yo creo que en Latinoamérica tenemos estos delitos que es un pan de cada día. Por ejemplo, los delitos de hurto y de robo. Todos los días hay hurto y robo. Apropiación ilícita, receptación, estafa, extorsión, usurpación y daños. Creo que esos son los delitos más comunes, pan de cada día, que hay justamente en el Perú. Sobre todo en los últimos tiempos, con lo de receptación, ¿no? De celulares, por ejemplo, ¿no? Uno va a la cachina, ¿no? A comprar un celular, se compra un celular de dudosa procedencia y al final se da cuenta, pues, que provenía de una actividad criminal, de un delito de robo, y bueno, se ganó un delito de receptación, ¿no? También las estafas, el robo, el hurto, la extorsión y la usurpación, pues son pan de cada día. Son los delitos con mayor frecuencia. Pues bueno, hoy día vamos a trabajar solamente toda esta miscelánea de delitos, porque es amplio. Esto es para una clase, unas 3, 4, 5 sesiones, más o menos, porque es amplio. Vamos a trabajar solamente dos delitos hoy día, el delito de estafa y el delito de usurpación, correcto. Siguiente diapositiva, por favor. Repite antes de eso, por favor. Bien. El delito de estafa, como hemos señalado, es parte de los delitos contra el patrimonio. El delito de estafa es un delito universal, se podría decir, que es cometido a menudo, frecuentemente en el Perú. Y todos pues estamos supeditados a este tipo de delitos. Y el índice, por ejemplo, en el Perú es un alto índice, un 60% que se cometen justamente estos delitos a menudo. El delito de estafa, como bien sabemos, está tipificado en el artículo 196 del Código Penal, y a diferencia del hurto y del robo, que se ejecutan y se materializan con la sustracción y el apoderamiento de bienes muebles total o parcialmente ajenos, mediante el empleo de la destreza o de medios violentos, el delito de estafa tiene una estructura y forma de realización muy distinta. Ojo, en la estafa, el autor del delito recurre a la utilización de cualquier medio fraudulento, es decir, puede utilizar el engaño, la astucia, el artificio o el ardid. Vuelvo, repito. En el delito de estafa, correcto, a diferencia del hurto y el robo, que se ejecutan con la sustracción y el apoderamiento de bienes, el delito de estafa tiene una estructura totalmente diferente al momento de la realización. Implica que en el delito de estafa, justamente,
el autor del delito recurre a la utilización de cualquier medio fraudulento. Puede ser el engaño, la astucia, el artificio o justamente el ardid. En ese sentido, el agente del delito puede simular una negociación, atribuirse una calidad o una condición que no le corresponde, así como ofertar o transferir bienes en cantidad y calidad distinta a la que realmente tiene. ¿Mm? El artículo 244 del Código Penal, derogado de 1924, hacía un largo enunciado de las múltiples modalidades fraudulentas que resultan idóneas para la comisión de un delito de estafa, mientras que las destacadas en ese tiempo eran las siguientes. Por ejemplo, había en ese tiempo las modalidades fraudulentas, se señalaban pues que lo podían cometer empleando nombres supuestos, ostentación de calidades simuladas, empleo de falsos títulos, uso de influencia mentida, abuso de confianza, aparentar bienes, créditos, comisiones, empresas o negociaciones. Asimismo, también se valían de una modalidad que era valerse de artificios y astucia y engaño. Eso pues la contemplaba en el Código de 1924 con respecto a estas modalidades fraudulentas, esto como parte ya de historia, ¿no? Con respecto a este delito. Aquí se señala, ¿no? Profesores de la talla, digamos, del profesor argentino, Zaffaroni, señalan que es la habiliosa aplicación de las modalidades de esconder o falsear la realidad la que va a motivar, generar o consolidar en la víctima una errónea apreciación y valoración sobre lo que en verdad se está, digamos, contratando o sobre el real estado y naturaleza cualitativa o cuantitativa de lo que se está adquiriendo. Y será esa equivocada percepción la que ha de determinar a aquella a ceder parte de su patrimonio en favor del autor del delito o de un tercero. Al respecto, la descripción típica del delito de estafa es muy precisa al señalar que comete este delito quien induce o mantiene en error a otro y de esa manera se procura un beneficio ilícito para sí o para otro que perjudica el patrimonio del agraviado. Cabe destacar que, como los demás delitos patrimoniales analizados, ¿no?, la estafa requiere dolo y una finalidad lucrativa, ¿correcto? Vuelvo a repetir. La estafa requiere dolo, es decir, conocimiento y voluntad, está en el elemento subjetivo, y también requiere una finalidad lucrativa. Asimismo, como en el caso del robo, y a diferencia del hurto, el valor económico de los bienes involucrados en la realización del hecho punible carece de relevancia para la tipicidad. Por tanto, sea cual fuere el monto de dinero o el costo equivalente de los bienes muebles o inmuebles objeto del delito de estafa, la conducta fraudulenta desplegada por el autor para obtenerlos siempre será punible. Es decir, al delito de estafa le es indiferente el valor económico de los bienes involucrados. Basta, ojo, basta que haya justamente esa conducta fraudulenta desplegada por el autor y esa conducta, sea el monto que sea, siempre va a ser sancionado, siempre va a haber una conducta o siempre será punible, ¿correcto? Pues la penalidad del delito de estafa, ¿correcto?, solo contempla penas privativas de libertad. La tentativa también será sancionada según la escala punitiva disminuida que protege el artículo 16 del Código Penal, ¿no? Recuerden ustedes, si digamos, si estamos en complicidad primaria, ¿no?, o si hablamos de autoría y participación, vamos a hablar de autoría y participación primero en este tema, cuando el sujeto activo comete el delito, ¿no?, y actúa pues con cómplice, un cómplice primario, el cómplice primario, ¿no?, responde por la misma pena del autor. Circunstancia distinta sería ya con un tema de complicidad secundaria, instigación, entre otros.
Sin embargo, con respecto a la tentativa, claro, va a ser sancionado también, pero va a haber una escala punitiva disminuida que propone las normas y reglas del artículo 16 del Código Penal. Sin embargo, este hecho punible es alcanzado también por la excusa absolutoria que regula el artículo 208, siempre que medien los vínculos entre autor o víctima de dicha norma precisa. Es decir, en este tipo de delitos sí alcanza, se puede hacer factible la excusa absolutoria que está en el artículo 208, pero siempre que medien los vínculos que hay justamente entre autor y víctima. Con relación al delito de estafa, nuestra legislación ha regulado un breve catálogo de circunstancias agravantes. ¿No? Siguiente diapositiva, por favor. Con relación a este delito de estafa, ¿no? Nuestra legislación ha regulado, un catálogo de circunstancias agravantes específicas y que no fueron completadas en el texto original del Código Penal de 1991. Y tales supuestos de agravación de la pena están reunidos en el artículo 198 y son los siguientes. Primero, que la víctima sea un menor de edad, una persona con discapacidad, una mujer embarazada o un adulto mayor. Luego, que el delito sea ejecutado conjuntamente en coautoría por una pluralidad de agentes, que se afecte una pluralidad de víctimas, que la estafa se realice en el contexto de una compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles, que el delito se realiza para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito, y que se cometa el delito aprovechando la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima. Bueno, estos son contemplados como agravantes específicas de la gradación de la pena que están dentro del artículo 128. Es decir, si la persona que comete un evento criminal de tipo base, pues también habrá agravantes, y estas son las agravantes que están, ¿no? Por ejemplo, una de ellas puede ser cuando se afecte a una pluralidad de víctimas, es decir, cuando la persona que ha cometido el evento criminal de estafa ha afectado, pues, ¿no? A muchas personas, a 15, 20 personas con respecto a ese estafa. Ahora, para los casos agravados, la penalidad es conjunta y comprende la imposición de penas privativas de libertad y también de multa. Ahora bien, la estafa es una especie sofisticada de defraudación, de allí que también se describen y sancionan otras conductas fraudulentas en el artículo 127 del Código Penal. Se trata igualmente de delitos dolosos y la ley registra 4 casos. El fraude procesal, que está en el inciso 1, el abuso de firma en blanco, inciso 2, el fraude de cuentas y gastos, inciso 3, y el estelionato, ¿no? Que son parecidas figuras, se podría decir, ¿no? Que son especie de defraudaciones sofisticadas, ¿correcto? Ya. Y en todas esas modalidades de defraudación, por ejemplo, la última se presenta con relativa frecuencia en las estadísticas de criminalidad, ¿no? Eso es el denominado estelionato. Y el estelionato consiste en la venta o gravamen que hace el agente del delito de bienes que le son en realidad ajenos o que se encuentran, correcto, en una condición litigiosa, pero pero que aquel oferta cede o compromete ante la violencia como si fueran de su propiedad o tuvieran una condición de libres o saneados. Para todas estas clases de defraudación, la ley ha considerado la aplicación de penas conjuntas privativas de libertad y también de multa. Como ven, en este tipo de delitos de estafa, se puede observar que lo más importante con respecto a la aplicación y a la concreción de este delito es la utilización justamente de ese medio fraudulento que hace el sujeto activo, ya sea engaño, astucia, el artificio o el ardid. Entonces, este agente, el sujeto activo, puede simular una negociación, atribuirse una calidad, una condición que no le corresponde
así como ofertar o transferir bienes de cantidad o calidad distinta al que realmente tiene. Bueno, el delito de estafa es un delito muy puntual y lo encontramos pues en lo ya señalado. Bien, vamos a otro tipo de delitos. A ver, siguiente diapositiva. Bien. Este es otro de los delitos, digámoslo así, que a menudo se cometen, sobre todo este tipo de delitos de usurpación, lo tenemos, digamos, en las provincias, en las comunidades. Yo que soy del departamento de Puno, en esta zona se podría decir que es a menudo, que es moneda corriente, casi en todas las comunidades campesinas tienen este problema de usurpación. Siempre se suele ver a comunidades que tienen doble título y siempre están disputándose en una denuncia de usurpación en el Poder Judicial, en la Fiscalía, ¿no? Es un delito que a menudo suele ocurrir aquí. Y por tanto también es importante saberlo, ¿no? Este es el delito de usurpación. El delito de usurpación es un término que procede del latín usurpatio. Se trata de la acción y efecto de usurpar, ¿no? Que significa apoderarse de una propiedad o de un derecho ajeno. Por ejemplo, un grupo de vecinos del barrio, por ejemplo, de Las Rosas, se manifestó en contra de la usurpación de los terrenos cercanos a la estación. Correcto. La usurpación del espacio público parte de los restaurantes y bares que sacan sus mesas a la calle, es evidente, ¿no? Entonces, normalmente con respecto a este tema, suele pasar cuando muchas personas creen que están poseyendo propiedades pues, que no corresponden a personas, así que lo poseen, pero al tiempo aparecen otras, o los dueños o los propietarios que no poseían, y desde ahí empieza, pues, digamos, el delito de usurpación, correcto. La usurpación, pues, definitivamente lo vamos a encontrar en muchos sectores de las regiones que tenemos, ¿no? A nivel nacional. Pero siempre se da cuando hay personas que no tienen títulos de propiedad, cuando poseen un bien sin títulos de propiedad y al cabo de 2, 3, 4 años aparecen sus verdaderos propietarios y pues son denunciados las personas poseedoras por el delito de usurpación, ¿no? Ya sea en sus modalidades, ya sea por turbación, ¿no? O por despojo, ¿no? Que son pues dos modalidades del delito de usurpación. No, puede ser por despojo, cuando pues al poseedor lo han retirado completamente del recinto, o al que han turbado, cuando interrumpen esa posesión libre y pacífica que ha tenido, digámoslo así, el sujeto activo, ¿no? En el delito de usurpación se ve usurpación por despojo o por turbación. Bien. Este tipo de delitos, correcto, eh, se está produciendo con mayor número justamente también en los sectores, ¿no? De Huancayo, de Cajamarca, de Puno. Hay muchas personas que están inmiscuidas por esto. Y como sabemos, la usurpación suele realizarse por la fuerza, con violencia, a través de la intimidación. La persona que usurpa una propiedad puede ser consciente de su delito, ojo, y lo justifica a partir de sus propias necesidades o carencias, o haber sido engañada por un tercero, es lo que le estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, la persona que le prometió que la propiedad no tenía dueño, ¿no? Siempre se da en ese contexto. Lugares vacíos, lugares que venden y dicen que no tienen propiedad, lo poseen, y al tiempo aparecen los propietarios, y ahí suceden estos tipos de problemas. Por tanto, el acto de usurpación está vinculado a la acción de ocupar, ya que vincula la aprehensión material. El usurpador ingresa a la casa y no sale de ella, con la voluntad de adquirir el dominio, cuando exige la titularidad y el derecho de la cosa usurpada. Este tipo de usurpaciones hay que exponer que están tipificadas como un delito en el Código Penal, correcto.
en base a toda una serie amplia de criterios y condiciones, ¿no? El juez competente, para dirimir en este caso o en este tipo de delitos, puede establecer sentencia firme donde se condene a la persona que ha realizado, correcto, pero siempre por mérito fundado, es decir, haber pasado por una investigación preliminar, preparatoria, llegar a la sede de juicio oral para que sean pues sentenciadas las personas que supuestamente han usurpado. Correcto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué será entonces el término de usurpación? Al respecto, Fotán Balestra explica que el término de usurpación es utilizado tradicionalmente para denominar un grupo de delitos contra la propiedad, caracterizado especialmente por la naturaleza de los bienes sobre el cual lo recae. Correcto. Cabe señalar que más de un autor han señalado los paralelismos de la figura más característica de la usurpación, la del despojo, con la del hurto, el que podría ser también extendido al robo, que tiene una semejanza en realidad, ¿no? Y existen, pues, en los aspectos de la antijusticia y en la culpabilidad, una especie de semejanza. En cambio, la naturaleza misma de las cosas hace imposible la acción de apoderamiento, dada su inamovilidad, la que resulta reemplazada en términos generales por el acto de ocuparlas, desplazando al que las tiene en su poder. En ese modo de lesionar la propiedad es una de las maneras previstas en el capítulo de usurpación, a la que suele denominar usurpación propia o de despojo. Son también formas tradicionales la alteración de términos o límites con el fin de ocupar parcialmente un mueble ajeno o el desvío de los cursos de aguas, por ejemplo. Por su parte, otro profesor, Mejía, Julio, señala que la usurpación proviene del latín usurpatio, ¿no? Y es la acción y efecto de usurpar o de apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro. Señala también, es una apropiación indebida de lo ajeno y es un delito que se comete apoderándose con violencia o intimidación de inmueble de un derecho real ajeno. Finalmente termina este profesor y señala que la usurpación también es arrogarse la dignidad, empleo y oficio de otro y usarlos como si fueran otros. Por tanto, la autonomía de la figura delictiva encuentra su explicación en la naturaleza misma de los bienes sobre los cuales recae la acción del o de los agentes, ¿no? Es decir, sobre los bienes inmuebles. Es técnicamente inapropiado, materialmente imposible hablar de sustracción de un inmueble. El tipo penal que se comenta se encuentra establecido en el artículo 202 del Código Penal peruano, que prescribe: será reprimido con pena privativa de libertad, no menor ni mayor de 3 años, el que para apropiarse de todo en parte de un inmueble destruye o altera los linderos del mismo, el que por violencia o amenaza, engaño o abuso de confianza despoja a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o ejercicio de un derecho real, y el que con violencia amenaza turba la posesión de un inmueble, ¿no? Por tanto, el delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación preceptuada en el artículo 202 del Código Penal establece 3 tipos de conducta respecto a los cuales existen diferentes posiciones. Para establecer adecuadamente su configuración, correcto, debemos desarrollar ciertas cuestiones preliminares para entender mejor este tipo penal. Correcto. Por tanto, se habla acerca de la usurpación, y este directamente afecta el derecho real de una persona, la posesión y el bien jurídico tutelado por el derecho que tiene, como viene a ser la posesión. Entonces, siguiendo a los profesores Savigny, señala, ¿no?, que dentro de la posesión, ¿no?, se tiene 2 elementos, el corpus y el animus, ¿no? El primero es el contacto físico con la cosa,
o la posibilidad de tenerla, mientras que el animus es la intención de conducirse como propietario. Sin embargo, Rudolf von Jhering descarta este último elemento dada su difícil probanza y la necesidad de ampliar el espectro de la protección posesoria, ¿correcto? Asimismo, a Ripert y Boulaguert, quienes son citados siempre por el profesor Julio Mejía, entienden que la posesión es el ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa determinada, ya que se puede ser poseedor de cosas consideradas individualmente que componen una universalidad en sí misma. Por tanto, la posesión será, en consecuencia, el poder de una persona que ejerce efectiva independientemente sobre una cosa. Ahora, con respecto a esto de la posesión, como estamos hablando de delitos, digamos, patrimoniales, ¿no? Con respecto a la usurpación, el Código Civil, ¿qué nos dirá con respecto a este concepto? El Código Civil, en el artículo 896, nos dice que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Los poderes inherentes a la propiedad son, pues, como bien sabemos nosotros, por derechos reales, son el uso, el disfrute y la posesión. El uso implica que la persona esté ejerciendo sobre el bien una tenencia del mismo, ¿correcto? El uso está en la forma como se realiza su derecho, ¿correcto? Ahora, según este autor, la posesión no es distinta de la propiedad. Tendrá al igual que la propiedad del poseedor los derechos de uso, de disfrute y de disposición siempre y cuando el propietario del bien se lo admita. Como hemos visto, con respecto a estas conceptualizaciones, ¿no? En el tema de la posesión, que está reconocido en el Código Civil, ¿no? Se da pues los derechos a la persona que posee, ¿no? Una propiedad dentro de los límites que establece la norma, digamos, del Código Civil. Por tanto, el delito de usurpación siempre pues, se va a realizar sobre bienes muebles, siempre. Correcto. Ahora, por otro lado, la principal diferencia entre el delito de usurpación y las demás figuras delictivas que atacan también el patrimonio conformado por los bienes con valoración económica de las personas, radica en que la usurpación ataca a la posesión o propiedad sobre los bienes de naturaleza inmueble y solo ellos pueden ser usurpados, mas no los bienes muebles. El inciso primero del artículo 202 del Código Penal indica las primeras acciones por las cuales se realiza el delito: destruir o alterar los linderos del bien inmueble. Lindero, como bien sabemos, es toda señal natural o artificial que sirve para establecer los límites de un bien inmueble. Los linderos no serán, pues, el bien jurídico protegido de este delito, sino más bien el medio comisivo del delito. Correcto. Ahora, ¿qué implica destruir? Destruir significa deshacer, inutilizar algo. En este caso será, pues, los linderos de un inmueble, ¿no? Destruir los linderos de un inmueble que esté en la comunidad, por ejemplo, con la intención de acrecentar el bien propio, perjudicando así al dueño del inmueble colindante. ¿Y qué significa alterar los linderos? Implica la acción de cambiar de posición, es decir, mover el lindero de su posición original hacia la parte interna del inmueble colindante. Al decir, la ley que esta acción debe darse con el objeto de apropiarse de todo o parte del inmueble, afectándose a sí mismo, no será delito, ¿correcto? Ahora, el inciso segundo del mismo artículo indica las siguientes acciones, que son los elementos comisivos, ¿no? Del tipo penal. Puede ser por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza. La violencia es la acción ejercida en contra de otra persona por la cual se transgrede la integridad física o psíquica de la persona. Ahora, ha salido una jurisprudencia con respecto al término de violencia, y esta jurisprudencia ha señalado que la usurpación puede ser por despojo o por turbación, correcto, que se pueda dar, ¿no?, la violencia frente a personas, no solo a personas, sino también
frente a cosas, o sea, bienes muebles, pues, correcto. ¿Qué será ahora la amenaza? La amenaza consiste en intimidar a quien con el anuncio de la provocación, ¿no? Con el anuncio de la provocación de un mal grave, o sea, es amenazar, a intimidar a una persona. El engaño será la simulación o disimulación de sucesos y de situaciones de hecho, tanto material como psicológico, con los que se logra intencionalmente hacerse depositario de la fe y de confianza en la víctima para fraccionarla y causarle un perjuicio patrimonial. Y finalmente, el abuso de confianza implica que previo al despojo del inmueble, el sujeto pasivo había cedido al sujeto activo confianza y valiéndose de la misma, el segundo perpetúa el delito, algo similar al engaño. Y finalmente, en el inciso 3 de este artículo, se indican, digamos, medios, ¿no? La violencia o amenaza para ejercer la acción de turbar la posesión de un inmueble. Correcto. Ahora, ¿qué significará la palabra turbar con respecto a ello? Que hable el inciso 3, porque el inciso 3 nos dice en el tercer inciso se indica algunos medios comisivos como la violencia o amenaza para ejercer la acción de turbar la posesión de un inmueble, ¿no? Entonces, turbar implica distintas acciones, pero con un mismo fin. Implica la alteración de un estado natural para aturdir a alguien de la posesión que maneja, de manera que quien tiene la posesión de un inmueble desaloje por voluntad propia el mismo debido a esta turbación. Así pues, serán actos de turbación, por ejemplo, contra los cables de electricidad que sostienen la energía de por medio, por ejemplo, ¿no? En ese delito se requiere también el dolo. Ojo, en ese tipo de delitos se requiere el dolo, que es la conciencia y voluntad de la gente de restringir el goce de la posesión inmobiliaria valiéndose de violencia y amenaza. En síntesis, desde este punto, dentro de los elementos normativos que configuran el delito de usurpación, tenemos que el delito de usurpación puede ser ya sea por despojo o por turbación, ¿no? A este tipo de, digamos, de despojo o turbación, puede ser cometido por elementos comisivos. Puede ser por violencia, por amenaza, por engaño o por abuso de confianza, tanto sus vertientes de despojo o también turbación, correcto. Ahora, ¿cuál será el sujeto activo y pasivo de esta conducta? Solo podría ser sujeto activo, en este caso, pues, la persona, ¿no? Que cometa estos elementos comisivos, ¿no? Cualquier persona que configuraría, pues, ¿no? Los elementos comisivos del tipo. Y pasivo siempre, pues, va a ser la persona afectada con respecto ya sea a la turbación o al despojo de una determinada propiedad, ¿no? Con sus requisitos taxativados referidos. Con la salvedad que al momento de la ejecución del delito se tenga posesión o tenencia de un bien inmueble, pues, ¿no? Como siempre he dicho, este tipo de casos siempre se dan en la comunidad, ¿no? Acá, ¿cómo podemos identificar, por ejemplo, el sujeto activo y pasivo? Pongamos un ejemplo. Hagamos de cuenta que estamos en una comunidad, la comunidad de Juliaca. En esta comunidad de Juliaca viven muchas personas, comuneros, no tienen título de propiedad, pero sin embargo poseen el bien, correcto, tienen sus sembríos, están poseyendo ya muchos años. Sin embargo, aparece una X persona y señala a esta X persona de que es el propietario de este bien, tiene los documentos y como titular de esa propiedad, pues decide, digamos, ir al local con su familia y decide ingresar al recinto y decide despojar a toda la familia que vivía en ese lugar. Es decir, los bota del lugar de donde estaban disfrutando, ¿no? La posesión. En este caso, pues sería ya una usurpación, podría ser así, una usurpación, ¿no? Por despojo. Acá hay que tener dos cosas en cuenta también. No implica que el que tenga la propiedad, pues, pueda realizar esta situación
porque tiene documentos, va a ir y lo va a votar, pues considero que eso no es así, porque como bien hemos hablado un poquito acerca de la posesión, cuando alguien está poseyendo un bien, tiene los mismos, tiene derechos que están taxados en el Código Civil, tiene los derechos de uso, disfrute, entre otros. Entonces, si tiene la posesión, pues es un poco complicado ahí. Y yo creo que hasta ahí la persona, el sujeto activo, pues estaría en torno ahí cometiendo un delito. Pero eso ya se va a ver a nivel de investigación, ¿no? Si ya realmente usurpó o no usurpó, siempre cumpliendo con los requisitos que establece, ¿no?, el tipo penal. Ahora, turbación sería el mismo ejemplo, una persona X va a un lugar donde están poseyendo personas y este señor dice que tiene título de propiedad, dice, va, pero no despoja por completo a las personas del lugar donde están viviendo. Lo único que hacen es, digamos, quitar los postes de luz, sacan los cables y cambian los candados. En este caso, ya sería una especie de usurpación, pero no por despojo, sino por turbación, nada más. Es la diferencia en este caso. Entonces, el sujeto activo sería esa persona X que va justamente a despojar o a turbar, y la persona pasiva es la persona que está justamente pues en tenencia o posesión de este bien inmueble que ha sido, ¿no?, hasta ese momento posiblemente usurpado, pero que ya en la investigación se va a realizar justamente la investigación para determinar si ha habido o no usurpación o no. Listo. Ahora, la consumación, correcto, siempre en estos casos se da pues cuando se alteren o destruyan los linderos, ¿no? No es necesario digamos que de la apropiación del otro inmueble o en todo o en parte, simplemente que sea ejecutado con lo anterior, ¿no? Eso con respecto a la consumación. Basta, por ejemplo, la turbación, basta que vayan y saquen un candado, ya estaría pues como consumándose este delito, ¿no? Habría que identificar esto. Bien, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El Estado pretende tutelar el patrimonio de las personas, correcto. Específicamente la tranquilidad y disfrute de un bien inmueble. Para ello, se debe contar con la posesión mediata y también inmediata. Según los precedentes vinculantes, dentro de la usurpación del bien jurídico es la posesión, mas no la propiedad, pero para Salinas Siccha, el derecho de propiedad también se protege con la figura de la usurpación. Por eso decía, vean la gran importante el tema del derecho de propiedad. Correcto, o sea, según el autor, Salinas Siccha, el derecho de propiedad también se protege con la figura de la usurpación, pero con la condición de que vaya acompañada del derecho real de la posesión. Nótese la diferencia. Por eso decía hace un momento, no es que tú tengas un título de propiedad, ya te sientas dueño por completo de un recinto debidamente poseído por otras personas. Hasta tú teniendo el título de propiedad puedes cometer usurpación. Un ejemplo, ¿qué pasa si yo arriendo mi departamento a una persona, tiene un contrato, correcto, que le permite disfrutar el tiempo del contrato, sin embargo yo voy antes de término y voy a despojarlo de esa posesión? ¿Cometería usurpación? La gran pregunta. Hay casos que sí, ¿eh? Hay casos, sí. Si yo soy el propietario, ¿cómo me van a denunciar a mí por usurpación? Si yo soy el dueño de ese departamento. Hay muchos casos. Entonces, el derecho a la posesión es amplio, protege, hay condiciones y derechos de disfrute, derechos reales. Hay que tener mucho cuidado por eso con respecto a ello. No aquella persona que tiene un título de propiedad ya va a poder echar a alguien así por así o turbar la posesión a alguien. No, hay que tener mucho cuidado. El delito de usurpación, como dice este profesor Salinas Siccha, es el derecho, ¿no?, que se protege con la propiedad y también digamos, se junta con la figura de usurpación. Pero esa condición, como dice, va acompañada del derecho real de la posesión. Además, en el delito de usurpación, el bien jurídico protegido es pues, como se sabe, ¿no?, es la posesión, ¿no? Es el bien jurídico protegido del delito de usurpación. Del delito de usurpación, hemos dicho, es la posesión, definida en el artículo 896 del Código Civil como el ejercicio de hecho
de uno o más poderes inherentes a la propiedad, esto es, el usar, disfrutar, disponer o reivindicar un bien inmueble. Entonces, el bien jurídico protegido, pues, la posesión. ¿Se dan cuenta? Lo que protege en este tipo de delitos es la posesión pacífica, ¿no? De una determinada persona, se puede decir. Ahora, el profesor español Muñoz Conde refiere que con el nombre de usurpación se recogen 4 figuras delictivas distintas. En primer término está la ocupación de un inmueble o de un derecho real inmobiliario con violencia e intimidación, la alteración de términos o lindes de pueblos o heredades, la distracción del curso de aguas y de ocupación pacífica de inmueble que no constituye morada. Bueno, esto es a modo ya de doctrina, ¿no? Pues en otras legislaciones también están consideradas otras figuras distintas, ¿no? A la ocupación, digamos a la usurpación propiamente dicha. Correcto. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del tipo, digámoslo así, el tipo subjetivo, ¿ya? En el tipo subjetivo es necesario el dolo, ojo, es necesario el dolo en el tipo subjetivo. Es decir, el sujeto debe querer, además de realizar la usurpación, procurarse una utilidad o provecho económico. Estos son delitos totalmente dolosos, digamos, el delito de usurpación. Tiene que tener conocimiento y voluntad, pues, de quererlo, de querer realizar esa conducta. ¿Correcto? Bien. La sanción penal con respecto a este tipo de delitos, ¿no? Delito de, digamos, de usurpación, ¿ya? A ver. La sanción penal, lo que establece justamente el Código Penal, ¿no? Y como manifiesta el profesor Osorio, ¿no? Manuel, manifiesta que la pena, como sabemos, viene a ser un castigo impuesto por la autoridad legítima, especialmente de índole judicial, a quien cometido pues un delito. No es una imposición de un mal proporcionado al hecho, es la retribución por el mal que ha sido cometido, ¿no? Entonces, frente a estas conductas, el Código Penal establece ciertas penas, ¿no? El artículo 208 del Código Penal señala, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 5 años. En primer término, no les cometen el delito en el tipo base, correcto. Es decir, se será sancionado por la pena de 2 años, no menor de 2, ni mayor de 5 años de pena privativa de libertad. En las formas agravadas, que están en el artículo 204, nos dice que la pena privativa de libertad será no menor de 5 ni mayor de 12 años, e inhabilitación según corresponda, cuando, ¿no? Hay varias variantes. Siguiente diapositiva, por favor. A ver. Ya. A ver, siguiente diapositiva. Y me acompañan, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. Bien, antes de ello, ahí nomás, por favor. ¿Qué nos dice el artículo 202 del Código Penal, no? Hablamos un momento acerca de la sanción penal que se les va, digamos, poner a estas personas. En el tipo base es de no menor de 2 ni mayor de 5 años. El que para apropiarse de todo o parte del inmueble destruye o altera linderos del mismo. El que con violencia, amenaza, engaño, uso de confianza despoja a otro total parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de derecho real, el que con violencia amenaza turba la posesión de un inmueble y el que lícitamente ingresa a un inmueble mediante actos ocultos y entre otros. Correcto. Ese es el tipo base. Y la agravante está en el 204, que son formas agravantes, ¿no? Y que la pena puede ser hasta 12 años e inhabilitación. ¿Cuándo? Solamente un agravante.
Nos dicen usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa, con la intervención de 2 o más personas, sobre inmuebles reservados para fines habitacionales, etcétera, ¿no? Hay justamente una miscelánea de, digamos, de agravantes que establece el Código Penal, ¿no? Y finalmente, ya en el último parágrafo de este artículo 204, señala que será reprimido con la misma pena el que organice, financie, facilite, fomente o dirige, provoca o promueve la realización de una usurpación. Ahí vamos un poquito ya propiedad, pues, digamos, de una autoría una autoridad inmediata, ¿no? O sea, no solamente la persona que va a cometer bajo la teoría del dominio del hecho el evento criminal, pues va a ser sancionada, sino también las personas que dirigen, estos son los autores inmediatos, pues, ¿no? Los que organicen, financian, también van a ser sancionados por la misma pena que establece los 204. Correcto. Bien. Pues en síntesis, la usurpación, como hemos pues, ahorita hablado, ataca la posesión o propiedad sobre los bienes de la naturaleza inmueble. Es decir, solo aquellos bienes que tienen la calidad de inmuebles son susceptibles de ser usurpados. El delito de usurpación se configura, por tanto, ya concluyendo, por la violencia, la amenaza, el engaño o abuso de confianza que realiza el usurpante y quien proceda a despojar a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble en ejercicio de un derecho. Correcto. Ahora, hay unas jurisprudencias, hay muchas jurisprudencias con respecto al delito de usurpación, pero hay uno que quiero manifestarles, ¿no? Que es el caso Yanacocha versus Máxima Acuña, que es la casación 458-2015 de Cajamarca, que es doctrina jurisprudencial, y en el 18º, ¿no? El párrafo 18º, el fundamento 18º, nos señala que la fuente legislativa y el tipo de usurpación se encuentra estipulado en el artículo 181 del Código Penal argentino, y que prescribe por violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad de despojarse a otros, total o parcialmente, la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre el que sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. Creo que esta casación, ¿no? El caso de Yanacocha Máxima, habla acerca de los elementos pues, normativos, ¿no? Que violencia, amenaza, engaños, que se refieren al delito de usurpación. Otra jurisprudencia podemos ver con respecto a la usurpación agravada, ¿no? Antes de la ley 30.076, el empleo de la violencia también recae en las cosas, ¿no? Sobre las cosas, ¿no? Que es la casación 233-2003 Arequipa, es la que le dije. Anteriormente la usurpación solo se daba a personas, pero ya después de una casación 233-2003 Arequipa, ya señala que también pueden hacerse frente a las cosas, ¿no? Señala esta jurisprudencia del análisis del recurso de casación, los fundamentos de la ejecutoria que concedió el recurso, se puede colegir que los problemas planteados para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial es el siguiente. El empleo de violencia previstos en los incisos 2 del artículo 202 del Código Penal es solo aplicable cuando se ejerce únicamente sobre las personas, o también contempla la posibilidad que pueda ser ejercido sobre las cosas, antes modificatoria e introducida, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la usurpación pues, puede hacerse sobre personas y también sobre las cosas. Otra jurisprudencia que es la usurpación agravada con respecto a imputación concreta y los elementos subjetivos distintos del dolo, está en el expediente 04534-2015 y los fundamentos destacados es pues el 522.1 y señala justamente con respecto al dolo y nos manifiestan que se exige al dolo como un elemento de tenencia interna trascendente o sobrante que se ve materializado en el elemento subjetivo, que describe que para apropiarse de todo o en parte de un inmueble, correcto, y se señala también ahí, no es suficiente con que se altere el indiero subjetivamente, la relación de tipo objetivo, tampoco es suficiente que el sujeto obre con dolo de alterar el linderos, es además necesaria la ultraintención o tendencia interna trascendente de querer apropiarse totalmente y parcialmente de un inmueble. Es importante precisar que la exigencia del artículo 202.1 del Código Penal para apropiarse de todo o en parte de un inmueble no solo debe ser afirmada, sino también debe ser probada con prueba directa o indirecta para atribuir esa ultra intención, y esto habla acerca del elemento normativo trascendente que es el dolo. Correcto. Y finalmente, la última jurisprudencia que les traigo es la
prueba personal corroborada por otras declaraciones, es suficiente para condenar, ¿no? Que está en la apelación 16-2015. Y esta jurisprudencia, pues, nos habla acerca, digamos, en este caso en concreto, habían, pues, declaraciones testimoniales de otras personas, y para condenar, para el juez de Lambayeque es suficiente, ¿no? Porque ha sido corroborado la versión de los agraviados por otras declaraciones que han estado, pues, en los testigos y detenidos que ha habido en este caso en concreto, ¿no? Y esto es suficiente para poder condenar a estas personas que han usurpado, ya sea por despojo o por turbación. Pues bien, doctores, hemos trabajado hoy día dos de los delitos más importantes que hay en los delitos contra el patrimonio. Hemos trabajado la usurpación rápidamente y el delito justamente de estafa, ¿no? Y ya para puntualizar, como repitiendo, como dice, ¿no? El arte de repetir están las cosas. En el delito de estafa que hemos trabajado, el delito de estafa es la utilización, ¿no? De cometer, digamos, el autor, ¿no? Puede recurrir a la utilización de cualquier medio fraudulento, es decir, al engaño, astucia, artificio, ardid. Y este agente, el delito puede simular, ¿no? Una negociación, atribuirse una calidad o condición que no le corresponde, así como ofertar o transgredir bienes correcto de cantidad o calidad distinta a las que realmente tienen. Entonces, esta estafa siempre tiene que ser por modalidades fraudulentas, correcto. Entonces es un delito que a menudo suele pasar, así como el delito de usurpación, ¿no? Que puede ser en dos modalidades, el delito de usurpación tanto por despojo, turbación, que tienen también sus medios comisivos y también sus requisitos de tipicidad para que puedan ser consideradas como tal. Pues bien, bueno, doctores, ha sido un placer acompañarnos hoy día sábado en la noche